Hola, buenas tardes. Vamos a dar unos minutillos más, que hay gente llegando, ¿no, Tomás? ¿No? ¿Arrancamos? Venga. Sobre todo vamos a intentar ser puntuales por la gente que se conecta online, que están ahí esperando y no ven nuestro movimiento. Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a todos al Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz y a este ciclo de conferencias, 3 experiencias necesarias en torno a la arquitectura sostenible. En primer lugar, debo excusar la presencia del vicepresidente segundo de la Diputación Provincial de Cádiz, Francisco Javier Vidal Pérez, diputado del Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía. Y agradecer la confianza que ya cada año esta institución deposita en nuestro colegio con esta colaboración que se está convirtiendo ya en tradición. Retomamos hoy, por tanto, por tercer año consecutivo, este ciclo de conferencias que decidimos desde el principio denominar 3 experiencias necesarias en torno a la arquitectura sostenible. Experiencias que ya nos trajeron a Cádiz hace ahora ya 2 años a Carles Oliver, Albert Cuchí, Peris Toral y Bosch Captaferro. Y el año pasado a Roger Tudó, de H Arquitectas, Claudia Aguiló, de Datae, y a Guillermo Sevillano, de Suma Arquitectura. La temática de años anteriores y de este forma parte de una apuesta firme de este colegio por una arquitectura comprometida. Es por eso que muchas de nuestras actividades culturales, de formación y profesionales, como sabéis, gravitan ya sobre este tema, porque no se concibe ni en la sociedad ni en la arquitectura un compromiso menor con el medio ambiente. En esta línea hemos retomado los viajes de estudios, visitando algunas de estas obras que hemos ido conociendo en detalle durante los 2 ciclos anteriores y ahora durante este que hoy comienza. Poder visitar en persona estas obras es algo que resultó enriquecedor el año pasado. Y este, como sabéis, nos lleva a la Bienal de Arquitectura de Venecia, dada su actualidad, puesto que en esta edición se exponen en el Pabellón de España algunos de los proyectos de los que ya hemos disfrutado en estos ciclos y este que hoy comienza. Las 3 experiencias elegidas en esta ocasión giran en torno a TED Arquitectos, a Jaume Mayol e Irene Pérez, a Emiliano López y Mónica Rivera y a Ullets Arquitectas, Francisco Cifuentes, quienes comparten un mismo convencimiento muy presente en una generación de la que forman parte muchos de los arquitectos y arquitectas que operan en la actualidad. No deja de ser una llamada rítmica desde diferentes ángulos, pero coincidentes en el concepto de una arquitectura que debe basarse en una realidad material. Toda una propuesta de intenciones que les sirve de acicate para encontrar su propio camino y explorar la arquitectura de la que la sociedad actual nos demanda. Son arquitecturas que están lejos de ser una aventura marginal, que son un ejercicio a futuro, una respuesta a las ya exigencias de descarbonización que tiene el sector. Pero sobre todo son también un ejemplo de camino a seguir, el de recuperación de la capacidad productiva del territorio, de sus recursos, de las limitaciones que impone, de la construcción de una arquitectura que no es sino también la construcción de ese territorio en un necesario cambio de modelo productivo. En definitiva, son ejemplos de cómo obtener nuevas herramientas, nuevas maneras de entender la arquitectura y su responsabilidad social en este cambio hacia una sociedad comprometida. La inauguración del ciclo hoy estará a cargo del arquitecto Jaume Mayol, de TED Arquitectas, que impartirá la conferencia Equilibrio. Jaume Mayol e Irene Pérez se graduaron en la Escuela de Arquitectura del Vallés. Juntos dirigen el estudio TED Arquitectas con sede en Mallorca y su trabajo se centra en los recursos materiales y tipologías locales. Han recibido diversos premios y distinciones, entre los que destacan las Bienales Españolas del 2018 y 2021, el Premio Internacional FAD 2018, el Premio FAD de Interiorismo también 2018, el Premio Brick Award en el 2020. También han sido dos veces finalistas del Swiss Award en el 20 y 22. Este año han resultado ganadores del premio en la Casa de la Arquitectura organizado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en la categoría de Innovación y seleccionados, como hemos comentado anteriormente, entre los estudios expuestos en la presente edición de la Bienal de Arquitectura de Venecia. Irene y Jaume combinan su práctica profesional con la académica. Actualmente, Jaume es profesor de la Academia de Arquitectura de Mendrisio. Anteriormente impartieron clases en la Universidad de Stuttgart, en la Facultad de Arquitectura de Graz, de Múnich y en la Kunstacademie de Düsseldorf, entre otras. También han dirigido diferentes workshops, entre los que destaca su participación en la Porta Academy en 2017, el workshop Can List Fragments de la Royal Danish Academy en 2022, etc. Su trabajo se caracteriza por la atenta mirada al contexto y la tradición, la reinterpretación de los sistemas constructivos vernáculos y la explotación tipológica. Pero ¿quién mejor que Jaume para explicarnos todo su trabajo y el de Irene? Cuando quieras, Jaume. Muchas gracias por venir.
Bueno, sí, vale. Bueno, hola. Gracias por venir los que estáis aquí y online. Y gracias por la insistencia al colegio en invitarnos, que bueno, a algunos años no nos ha sido posible, pero este año sí, a la tercera va la vencida, ¿no? Pues eso. Bueno, es un lujo, un placer formar parte de este grupo de amigos y colegas que admiramos, ¿no? De la selección que tenéis, que abandera Albert Cuchí, quizá. Y bueno, estoy aquí yo, pero bueno, aparte de Irene, que bueno, ¿cómo se llama esto? Es mi socia, mi pareja, mi todo, vaya. Y los otros chicos del estudio, bueno, Tony, Marcos, Yana ahora. Bueno, yo doy yo la cara por ellos, pero que son todos ellos aquí detrás, ¿no? Bueno, equilibrio. Bueno, solemos decir que este es nuestro territorio, o el territorio desde el cual trabajamos, ¿no? Un dibujete que hicimos hace unos años que justamente es lo que estamos trabajando ahora en Mendrisio, pero que con una primera mirada no acabas de ver, bueno, después inmediatamente al cabo de medio segundo dices, sí, sí, es el Mediterráneo, está claro, ¿no? Pero que es yo diría entorno cultural, entorno que compartimos unas mismas raíces quizá, ¿no? Compartimos unas mismas latitudes, un mismo clima, unos mismos problemas, ¿no? Quizá incluso unas mismas gastronomías, unas mismas músicas, ¿no? Pero cada uno tiene sus particularidades, sus peculiaridades, ¿no? Bueno, hubo un momento en que este Mediterráneo era un territorio equilibrado. Era un territorio donde el hombre, el ser humano, vaya, se servía de lo que tenía a mano, ¿no? Aquí, bueno, son los hermanos Abraham y Jafuda Cresques, ¿no? Que en el siglo XIV dibujan este mapa como de rutas, ¿no? De rutas de donde sacaban los diferentes productos o materiales, más bien productos, ¿no? Pero, claro, ante la situación de que no todo era posible, que es el problema que nos encontramos hoy en día, que parece que todo es posible, resultaba que ante esta imposibilidad de que no todo era posible, el territorio estaba equilibrado. Este es otro Mediterráneo, son nuestras islas. Saqué la imagen de un artículo que se llamaba Viaje a unas islas imaginarias. No sé si conocéis muy bien las islas, pero el perímetro negro que aparece alrededor, este perímetro es el perímetro actual, ¿no? Y este otro perímetro es el perímetro que tendrán nuestras islas cuando se hayan fundido los dos casquetes polares, ¿no? Estamos yendo en esa dirección. Es evidente que en ese momento no estaremos viviendo allí, habremos muerto, pero también nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos no podrán vivir. Tendremos unas temperaturas que serán insostenibles, ¿no? Con lo cual, este es otro Mediterráneo. Un Mediterráneo que nos estamos viendo directamente porque hemos olvidado muchas cosas de ese momento en el que el ser humano estaba en equilibrio con el entorno, con la naturaleza, con el ecosistema en el cual se situaba, ¿no? En aquel momento, quizá el ser humano construía tipologías como pueda ser esta, ¿no? Esto es un oasis, pero yo creo que el oasis es hermano, cercanísimo de la tipología del patio, ¿no? ¿Qué es una tipología patio? Una tipología patio, aparte de ser todo lo romántico que queráis, de una gran habitación al aire libre donde celebrar cenas fantásticas con amigos, a celebrar fiestas, bailes, etc., la tipología patio es una manera de multiplicar la fachada de un edificio, con lo cual es una manera de disipar calor, con lo cual es una manera de afrontar la situación climática de ese lugar concreto.
La tipología patio produce efecto chimenea, produce ventilación cruzada, etcétera, etcétera. Es decir, es una herramienta. Para mí es lo mismo una casa patio que un iglú. Es exactamente lo mismo, pero en otras latitudes. La mirada de quien hace un iglú o del que hace una casa patio es la misma, es exactamente la misma. Pero no se conocían de nada en el siglo XIV, cuando se hacían más iglús y más casas patio, no se conocían de nada esos que hacían iglús en el norte y los que hacían en el sur, en el Mediterráneo, casas patio. Pero actuaban de manera igual. ¿Cómo se ha hecho este iglú? Este iglú, pues, como sabéis, por dentro es casi una esfera, por tanto, encima es media cúpula, a compresión de unos bloques de nieve, hielo, hechos de la nieve que tienes debajo de los pies, ¿no? Por tanto, no kilómetro cero, es que centímetro cero. Es decir, con lo que has excavado para conseguir la esfera, que es el volumen que cierra más espacio con mínimo perímetro para perder menos calor, es decir, que es lo mismo, pero al revés que la casa patio, ¿no? Pues construyes el propio espacio, ¿no? Además, de cara a los vientos, etcétera, es una geometría muy aerodinámica, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que la mirada es exactamente lo mismo. Y estos son arquitecturas, son respuestas más que arquitecturas, que están en equilibrio con el territorio en el cual se sitúan. Y trabajan con los materiales que tienes en el sitio donde trabajas. Que tenemos en Mallorca. Este es un mapa geológico muy esquemático, dijéramos. Tenemos tres tipos de estratificaciones o sedimentos. Por un lado está el más antiguo, el azul, ¿no? Que es una piedra calcárea dura con la cual o de la cual se hacen algunas cales, ¿no? Es una piedra muy difícil de trabajar porque es muy dura, pero es muy buena. Después tenemos las areniscas, que son las amarillas, que son los mareses. Hablábamos de estas que tenéis aquí, que son más de concha. Hay algunas zonas que son más de concha y otras de menos, ¿no? Pero que son las amarillas, ¿no? Y después tenemos los arcillas, que son las zonas grises, ¿no? Entonces, es muy evidente dónde están las canteras de marés y dónde están las fábricas de ladrillos en la isla. Pero estos son materiales que ayudan a afrontar la situación climática que tenemos en la isla, hoy y siempre. Calores, humedades, bochornos, etcétera, ¿no? Es decir, la piedra tiene mucha inercia de por sí, con lo cual construir con inercia pues ayuda a tener un espacio interior pues más fresco, ¿no? La piedra es un elemento higroscópico, por tanto que absorbe humedad ambiental, porque tiene mucho poro, absorbe humedad ambiental. Después, si esto le sumas pues, una ventilación cruzada, pues ¿qué pasa? Que disipa, suda esta humedad que ha absorbido y por ventilación cruzada, pues las moléculas de aire, de agua que están en el ambiente, pues cruzan de un lado al otro de la casa. Es decir, el material ya de por sí es una respuesta climática al sitio donde se asienta, ¿no? Por un lado, tenemos las fábricas de ladrillos, tejares, etcétera. Y por otro, pues estos espacios que ya de por sí son maravillosos, ¿no? Esta es una cantera, pues quizás es la más bonita que tenemos y la foto más bonita que yo he sabido hacer, pero es un espacio fabuloso, ¿no? En el que de donde se extrae este material, marés, esta arenisca que tenemos, ¿no? Se sacan unos bloques. Esta, por ejemplo, es de otra cantera que tiene mucho más concha, ¿no? Pero bueno, que se producen unos bloques, estos son de 40-40-80, ya veremos cómo son las medidas, pero que simplemente el material que la naturaleza te brinda es aquel que ya de por sí da una respuesta climática al lugar. Veremos estos 4 paquetes de proyectos, que los explicaré en un orden que es 2 rápidos y 1 lento, lo digo para irnos situando, ¿no? En cada paquete hay 3, 2 rápidos y 1 lento, y hablaremos de diferentes temas, pero que cuando os vayáis podéis cambiar el tema de proyecto y tendréis otra conferencia diferente, pero muy similar a esta, porque
los temas son transversales en los proyectos, ¿no? Pero intentaré hacer hincapié en un tema cada vez, ¿no? Empezaremos por recursos, por tanto, del equilibrio territorial, de reducir las cantidades y el número de materiales, por tanto, un equilibrio material. Hablaremos de confort natural, de esto que os hablaba ahora, de ventilaciones cruzadas, etcétera, por tanto, que es un equilibrio tipológico. Y acabaremos hablando de umbrales, de cojines climáticos, térmicos, de espacios de intercambio energético entre interior y exterior, por tanto, de equilibrio energético. Por recursos, hablábamos ahora, mientras comíamos, ¿no?, de las arquitecturas tradicionales, ¿no? Siempre hacen lo mismo, en donde sea, ¿no? En el Polo Norte, en Arizona o en Australia. ¿Qué tenemos a mano y qué podemos hacer con aquello que tenemos? Esta foto que la hizo un amigo, Rafael Moranta, de Mallorca, ¿no?, para mí lo ejemplifica muy bien. A la izquierda, pensaba yo lo veía simétrico, ¿no? A la izquierda tenéis la puerta como era antiguamente. Esto es un pueblo donde toda una calle son casas pasantes. En una de las calles están las casas, en la otra calle están los garajes. Ahora les llamamos garajes, pero bueno, donde teníamos los animales, etcétera, ¿no? La puerta de la izquierda, batientes para adentro. Un arco hecho con piedras, se ven ahí las piezas, ¿no? Por tanto, compresiones, ¿no? ¿Y qué pasaba aquí dentro? Pues que abrían las puertas y desataban el mulo del carro y metían uno y otro dentro del galpón o del patio del corral, ¿no? ¿Qué ha pasado con el tiempo? Pues que en lugar del mulo y el carro, pues se guardan coches que son mucho más largos que un carro, ¿no? Que por tanto la puerta ya no puede abrir para adentro, que por tanto quizá la tienes que hacer corredera. Y por tanto, quizá, porque tenemos otros materiales y quizá la corredera ya no exige ese arco y quizá es más rápido construirlo, pues quizá el dintel, solo quizá, no lo sabemos, es horizontal. Es decir, cambiamos el sistema, cambiamos las maneras, cambian los tiempos, pero la puerta no se cambia. La puerta se coge la misma, se reutiliza y se da otra manera que resulta que es mucho mejor que hacer la puerta nueva. Entonces, utilizar los recursos que tienes a mano. Lo mismo que pasa con lo llamaré así, paisaje protegido. Esto es la Tramuntana, nuestro pequeño Himalaya, dijéramos, en donde aquí había un pedregal, es decir, una pendiente llena de piedras y rocas en la que no se podía sembrar nada porque estaba llena de piedras. Entonces, aparecen estos márgenes, ¿no?, estos aterrazamientos que lo único que hacen es ordenar las piedras de otra manera. Aquello que es un obstáculo, aquello que es un problema, un obstáculo en el camino, lo que te prohíbe, evita sembrar, lo acabas poniendo de una determinada manera, es decir, unas paredes que son sin ningún tipo de argamasa, de pared seca, con un poco de pie, de murada, le llamamos, ¿no?, con un poco de pie, gordas abajo, más finas arriba, filtran el agua, dejan que cuando llueve todo esto se riegue y escurre en el agua, ¿no? Pero simplemente es ordenar ese objeto que antes no permitía sembrar y ahora permite sembrar. Por tanto, ¿qué tenemos a mano y qué podemos hacer con aquello, ¿no? Uno rápido. Jordi África, mi hermano, había una construcción existente de marés, de esta arenisca, ¿no? Y entonces, sin entrar mucho en detalle, sería otra conferencia, otro día lo explico con más detalle, pero cogimos estas piedras, las cortamos por la mitad, la cara que estaba oculta pasa a ser la cara vista por cuestiones de normativas, de medidas, etcétera, con lo cual la piedra que es en pantalla 40-80 y 20 de fondo acaba siendo de 20 por 20 por 80 de largo, ¿no? Y reutilizamos, es decir, no demolemos y tiramos, sino que desmontamos y reutilizamos las mismas piedras para construir una fachada que, bueno, llamémosle nueva, pero es antiquísima. Está cincelada de hace 50 o 60 años, por cierto, por mi abuelo, a quien no conocí, y las volvemos a colocar. ¿Qué tenemos y qué podemos hacer con lo que tenemos?
Pensar esto de cero es imposible. Dependes del material, dependes del recurso. Es el recurso quien da lugar a la forma, es el recurso quien da lugar al objeto final. Y si cambiamos de geografía, evidentemente cambian los resultados. ¿Por qué? Porque en Suiza, cuando hicimos esta escuela, los recursos que teníamos no eran piedras, eran otros, eran árboles. ¿Qué le pasa? Otra vez lo mismo. La naturaleza te da aquello que el clima te exige. En Suiza hace unos fríos que no tenemos en Mallorca, pero todos sabemos que la madera es un material mucho más cálido. La madera tiene mucha fibra, tiene muchos poros y, por tanto, hace que ya sea un material aislante de por sí, entre comillas, ¿no? No, con aquello solo no vas a ningún sitio, pero ya es un material mucho más cálido. Es decir, aquí no hablamos de higroscopicidad, no hablamos de inercia, hablamos de otro tipo de cuestiones, de aislante principalmente. Tiene otra cualidad que es buenísima, es decir, cómo se construye con piedra y cómo se construye con madera. En Mallorca, como aquí, bueno, aquí me han dicho que llueve más que en Mallorca, pero bueno, particularidades aparte, Mediterráneo llueve mucho menos, por tanto, hace más temperatura, por tanto, las pastas, las argamasas secan mucho más rápido. Por tanto, una piedra encima de otra, se utiliza una pasta que utilizas agua, por tanto, seca. Suiza, no lo hagas así porque tardarás semanas o meses. Continúa lloviendo o nevando, pero estos son sistemas en seco, por tanto, preproducidos en taller y se montan en obra rapidísimamente. Es decir, que el sistema, incluso que el ser humano ha generado a partir de estos materiales, pues también están combinados con las situaciones reales de llevar las cosas a obra. Finalmente, el objeto resultante es este, que nadie tiene que ver con un objeto que puede estar en Mallorca. El objeto pertenece al lugar donde se asienta. Intenta estar en equilibrio con este lugar. Y aquí me pararé un poco más. Canet-Virgit es un proyectito de una casa, no sé si se ve muy bien. Bueno, aquí está la costa, bueno, se ve mejor que aquí, muy bien. Está, bueno, primera línea de la costa, una parcela que, bueno, que yo ni lo hubiera soñado nunca construir en un sitio así. De hecho, no queda ninguna parcela vacía, ¿no? La primera foto que tomé fue esta, y dices, wow, bueno, esto es fácil, ¿no? Construir aquí está chupado porque nos lo dan muy fácil, ¿no? Bueno, un acantilado de 40 metros, unas vistas increíbles, ¿no? Pero bueno, es una pareja de Austria que viene aquí a pasar cada vez más tiempo, pero sobre todo los veranos y, bueno, como a desconectar, dijéramos, ¿no? Entonces, aparece esta cuestión de un gran porche. Es decir, lo que tenemos que hacer simplemente es un porche, no es nada más. Este porche acaba estando cerrado, pero es un gran porche que intenta mirar al mar, ¿no? Con un gesto que es construir nosotros a la derecha e izquierda a 3 metros por normativa X, teníamos los vecinos, por tanto, construir 2 paredes paralelas a los vecinos, perpendiculares al mar, que nos permitan ir o ver desde calle hasta el mar, era como solucionar el problema, el proyecto con un simple gesto. Claro, cuando uno se pone y dice, son 2 paredes, pues que sean 2 paredes y no haremos ningún soporte intermedio. La estructura saltará de un lado a otro y, por tanto, son solo estas 2 paredes, con lo cual nos encontramos con el efecto necesario estructural, que es que estas paredes tienen que ser gordas. Gordas porque, además, este techo que decíamos aquí será un techo gordo, será un techo vegetal, porque así tendrá mucha más inercia. Por tanto, es un techo que tiene mucho peso, con lo cual añadimos a nuestro problema. Añadimos al problema para encontrar la solución. Como el techo es gordo, las fachadas serán gordas. Por tanto, como las fachadas sean gordas, tendrán muchísima inercia, ¿no? ¿Esto cómo lo construimos? Esto está en obra, ¿no? Veis que no hay soportes, ¿no? Pues son 3 hojas de cerámica, ladrillos huecos fabricados en el este de la isla, ¿no? Unos ladrillos que tenemos que hacer 3 hojas, que por tanto el propio aparejo de las hojas aparecían 6 hiladas diferentes para que la 1 con la 2, la 2 con la 3 estén ligadas, pero no cada ladrillo, sino cada medio ladrillo, ¿no? Y acaba apareciendo este aparejo X es igual que no lo hemos decidido nosotros. Ha sido el material al querer juntar estas 3 hiladas en todo el grueso este de fachada, ¿no? Una vez tenemos este material, allí le llamamos ladrillo panal, no sé si aquí, bueno, con los agujeritos, dices, pues bueno, tenemos esto, que se fabrica aquí, ¿qué más podemos hacer con esto? ¿Qué respuestas otras le podemos dar a este material? Pues resulta que la cubierta, que acabó siendo
una cubierta bidireccional con unos nervios en las dos direcciones, pues tenía un fondo, esta bidireccionalidad, que era muy difícil de desencofrar. Pero como toda la obra estaba moduladísima, resulta que el encofrado perdido que se quedó ahí, lo hicimos también con ladrillos. Entonces, bueno, el grueso del nervio es el canto del ladrillo y por tanto esto, bueno, modula perfectamente. Pero no estaba modulado en el ejecutivo, se moduló en obra. No, bueno, no estaba modulado en el ejecutivo, pero no estaba previsto que esto fuera así. Se decidió en obra ante la imposibilidad de desencofrar este fondo sin dañar las paredes laterales. Pero bueno, este ladrillo, que es el mismo que está en las paredes, aquí se utiliza como encofrado perdido de este techo. Pero no acaba aquí. Es decir, debajo de este porche, el porche que salta de aquí a aquí, hay unos espacios, unos volúmenes, unos espacios cerrados, una distribución, son unas habitaciones, ¿no? Que estas habitaciones no tienen ninguna voluntad estructural, con lo cual el ladrillo se coloca al revés. Al colocarlo al revés, el ladrillo te está diciendo, yo no cargo nada, yo soy otra cosa, yo soy partición, yo no soy estructura. Es decir, es el mismo ladrillo, pero utilizado de otra manera. Reviste, pues quizás sí. Ornamenta, pues quizá también, no lo sé, pero el ladrillo quiso estar en esta posición para demostrar que él no era estructural. De hecho, se ve aquí unos 3 centímetros aquí arriba, no llega a tocar el techo, porque esto tendrá una deformada diferida, muy lenta, con el paso del tiempo, ¿no? Claro, esto se acaba convirtiendo en un juego, en un divertimento, ¿no? Porque después las bovedillas se convierten en estantería, bueno, cosas, divertimentos y particularidades, ¿no? Pero que es a partir de yo soy otra cosa que no es estructural, aunque sea el mismo material, ¿no? La calle nos queda aquí a la derecha, perdón, las vistas a la izquierda, con lo cual, casi a modo de ábside, ¿no? Hay quien ha dicho culo, ¿no? Pero la parte de atrás de la casa, aunque sea la fachada de acceso, la que da a la espalda para mirar al mar, se construyen estos 3 patios, 2 pequeños y uno más grande, ¿no? Para protegerte de las vistas del que pasa por la calle, ¿no? Pero al mismo tiempo para posibilitar una cosa fundamental, que es la ventilación cruzada. Aquí lo tendréis y le llamaréis de alguna manera, estoy convencido. Tenéis un viento que cuando en verano, al mediodía, sopla de mar a tierra. Tendrá un nombre, allí se llama embat. Bueno, llame como se llame, tiene direcciones varias, pero cuando estás delante del mar está muy claro que viene perpendicular a la costa, ¿no? Si encuentra montañas o lo que sea, pues va cambiando su dirección. Pero a la que tú no solo te colocas perpendicular al mar, sino que abres mucho más la boca en la dirección del viento y la cierras detrás, ¿qué haces? Aceleras el aire. El aire cuando cruza acelera, por narices, porque el embudo es el embudo. Entonces siguen empujando, por tanto acelera. Estos efectos se sienten cuando estás en la casa, es decir, las hojas se levantan. Es decir, al mediodía esto es un sistema pasivo totalmente de refrigeración, ¿no? Por tanto, ¿cómo construimos estos ábsides o patios, ¿no? Pues con el mismo ladrillo, lo giramos, que ya sabíamos girarlo, pero no le rellenamos las juntas ni los agujeros en este caso, ¿no? Bueno, resulta este esquema, ¿no? Bueno, tiene un acceso por aquí, una habitación de invitada, la habitación principal, con unos baños, aseos, cocina, sala de estar, chimenea, importante, y sala de estar con un porche hacia las vistas, ¿no? He apuntado un momento que hay esta piedra que es más difícil de trabajar y realmente antiguamente se utilizaba para estos márgenes, para hacer paisaje, para hacer piedra en seco, ¿no? Ahora hay una cantera, aunque, bueno, realmente es una cantera dividida en 2 por peleas y cosas de hermanos y no sé qué, bueno, es igual, que sacan una piedra, es en la población de Binissalem, y se llama piedra de Binissalem, es una piedra dura, bastante dura, y principalmente hacen, bueno, pequeñas placas o lajas, ¿no? De pavimento, principalmente, ¿no? Encimeras de cocina, estas cosas, ¿no? Pero que es un material que no es barato, ¿no? Y en este caso decidimos, pues, ir con este material por primera vez, no lo habíamos utilizado nunca por un tema de costes,
Pero aquí hicimos una cosa, que es utilizarlo en un tamaño muy pequeño, son 10 por 10, que lo que hacía era que abarataba mucho el precio, porque se hacía de restos, de trozos, de tal, ¿no? Que facilitaba mucho la colocación, ¿no? Entonces, la mayor parte de la casa se pavimenta con esta pieza de 10 por 10, ¿no? Con unas líneas que siguen la estructura, ¿no? Y después aparecen, que es esta vibración de este marrón grisáceo, ¿no? Que ordena también la estructura, etcétera, ¿no? Aparecen unos puntos como más especiales, dijéramos, en donde la pieza se utiliza como en su máxima expresión, dijéramos, ¿no? Como grandes alfombras, ¿no? Pues una aparece en la entrada, justo en la entrada, otra en el estudio, una especie de bañera que era en medio de un pasillo, y una delante de la chimenea para las cenizas y estas cosas, ¿no? Que son estas piezas, ¿no? La gorda contra la pequeña, en donde se ve una cosa importantísima, que es la piedra primera es importante, la piedra segunda también, pero la junta es la hostia. La junta también está ahí presente y la junta tiene un valor brutal. ¿Hay que cortar esas piezas para que encajen? Claro que no. La junta también tiene su presencia en este caso, ¿no? Dentro de las habitaciones estas cambiamos el ritmo, las hicimos más grandes, que son estas, ¿no? Bueno, aquí como llegan a los bordes, etcétera, etcétera. Simplemente a partir de esta historia que os he explicado, pues esto define, dijéramos, un sistema constructivo, estructural, espacial de acabados. ¿Que lo definimos nosotros? Pues no lo sé muy bien. Le ayudamos al material a decirlo y es el material quien dice cuáles son sus leyes, ¿no? Bueno, aquí estamos en la parte de atrás, en estos patios ábside, ¿no? En la entrada, ¿no? Ya intuimos cómo ahí el interior, pues bueno, se empieza a mostrar, ¿no? Nada más entrar tenemos un eje que nos enseña el mar, nada más abrir la puerta principal de entrada, ¿no? Una puerta bastante grande. Dentro, claro, la estrategia de colocación de estas piezas pues es fina, dijéramos, para definir como diferentes espacios. Aquí estamos frente a aquí, que hay una biblioteca, aquí se ven los estantes, ¿no? Que son estos, con un pequeño estudio en la parte de atrás, ¿no? Con los patios estos, se abre, entra la ventilación cruzada, ¿no? Se refresca. Aquí no hay sol directo, el sol viene por reflejo con el patio. Vemos las juntas estas de las que hablaba, ¿no? Divertimentos. Un momento especial, bueno, que es una casa de verano, ¿no? Que es, bueno, creo que no traigo la otra ducha, hay una ducha muy divertida, pero que es bañarte o refrescarte en verano, ¿no? Porque esto en un baño que no tengas vistas, bueno, no sé qué hacen con los vecinos, pero ya me apetecería darme un baño en es como la celebración del momento baño, ¿no? Y, claro, llegan cosas que ya las iréis viendo, que yo ahora no entraré, no hay tiempo, que son, claro, cada elemento que se lleva a la obra quiere estar presente, cada elemento tiene su papel, cada elemento modifica al otro y entre todos construye el espacio. Como se coloca un enchufe encima de un ladrillo, bueno, pues el ladrillo se recula medio centímetro y se revoca por encima, ¿no? ¿Es esto ornamento o es intentar no cortar los ladrillos, ¿no? ¿Es esto de aquí, pues el mostrar casi pedagógicamente de dónde sale el agua, ¿no? Celebrar, ¿no? Qué es el agua o qué es un grifo, ¿no? Bueno, mil historias, ¿no? Como el aire caliente, bueno, que sale por aquí arriba, entra por aquí, bueno, se controla, etcétera, ¿no? Que hay como, bueno, hay temas generales que os he explicado casi esquemáticamente, pero después hay como el refinar, el llegar al punto por punto, a la construcción, dijéramos, ¿no? Esta es ya la otra cara, la cara de la sala de estar, ¿no? Hasta las islas estas, malgrats que tenemos delante, ¿no? Aquí se ve esto que ya da al patio de atrás, ¿no? Que hay siempre libre conexión, ¿no? Para este aire que se mueve, ¿no?
Otro tema que ya estaba implícito en este primero, que es reducir. En el momento en que no hemos cortado ningún ladrillo, es reducir la cantidad de ladrillos que utilizas, es reducir el residuo, ¿no? No sé aquí cómo vais de residuos, pero en Mallorca los residuos se pagan carísimos, ¿no? Y no solo porque se pagan carísimos, es que todos los pagamos carísimos. El tirar, el derrochar, tendría que estar casi prohibido, ¿no? Entonces, por un lado, intentar reducir la cantidad de materiales. ¿Hasta dónde es el límite de lo monomaterial, ¿no? Facilita las cosas al constructor. Hay un material, en este caso, ¿no? Esto es una construcción tradicional que encontré en el campo, es igual. Muros de carga de marés, bóveda de carga, evidentemente, bóveda, compresión de marés, los muebles chimeneas también de marés, ¿no? Es decir, todo es como este monomaterial, ¿no? Pero también reducir esto, los restos, ¿no? Se utiliza todo, no se tira nada, todo puede ser utilizable, ¿no? En este caso, que explico rápido también, ¿no? Una casa entre medianeras que tenemos que tirar la tercera crujía, la que han hecho en los años 60, 70, ¿no? Que bloquea a la segunda, ¿no? Se había construido en marés y entonces lo que hacemos es desmontar estos mareses, los machacamos y sacamos un árido así gordete, a partir del cual fabricamos unos ladrillos con mortero de cal más este árido muy gordo, que sale esta especie de turrón, ¿no? Una especie de turrón de Gijona. A partir de esto, de un recurso que es localísimo, que le tenemos ahí como un obstáculo que teníamos que tirar, esto se convierte en potencia para el proyecto, ¿no? Y otro que es el de la cal, que viene de Felanitx, ¿no? De esta piedra que os decía, ¿no? Que por tanto, mezclados los dos, pues producimos estos ladrillos, ¿no? Después en obra se colocan de una determinada manera, X, ¿no? Pero que aún coge más protagonismo la propia pared con este ladrillo hecho a partir de estos recursos de no tirar, ¿no? De no producir residuo, ¿no? Can Martina es un proyectito que a ver si despierta otra vez en algún momento, está un poco apagado, que es un microcentro de información, ¿no? En el que hacíamos la fachada exterior de tapial con una tierra de excavación de la propia obra, consiguiendo una especie de balastro, no sé si aquí, mezclando simplemente la tierra esta rojiza, que tiene mucho óxido de hierro, ¿no? Con la cal, haciendo esta argamasa, ¿no? Mucha inercia otra vez, pero es que lo tenemos que sacar para hacer una cimentación, tenemos ahí el material y en lugar de trasladarlo, transportarlo, repartirlo por el terreno, hacemos estas paredes, ¿no? Y todo el interior, con una estructura, dijéramos, hasta cota dinteles, 100% a compresión, y encubierta una cosa que viene, ahí les llamamos casetas de Roter. Estoy convencido que tenéis aquí algún símil. Ahora en Malta que hablábamos, se llaman girnas, por ejemplo, o se llaman, ¿cómo se llaman? En este pueblecito italiano que está en la Puglia se llama Alberobello, tienen los trullis, ¿no? Es lo mismo, son piedras puestas en ligero voladizo, cada uno respecto a la otra, pero con mucha presión por encima. El balastro hará de compresión y las piedras estas, que son de marés, serán voladizos sucesivos. Con lo cual la cubierta trabaja ligeramente a flexión, pero apurando la potencia de la piedra. Pero monomaterial, etcétera, etcétera. Bueno, una casa recién acabada, que aún no tengo fotos definitivas, ahora lo veréis, que está en un pueblecito de costa y está en una parcela al lado de un torrente. Aquí en Mallorca no tenemos ríos, lo máximo que tenemos son torrentes, ¿no? Que llevan muy poquita agua. Bueno, ahora en septiembre con las tormentas un poco, son más casi desagües de las montañas que propiamente torrentes, ¿no? Que desembocan en el mar. Por tanto, todo esto de aquí es espacio protegido, no se puede construir, no es espacio urbano. Y teníamos esta parcela peculiar porque tiene una calle, otra calle y el torrente. Una parcela de 8,9 por 32, ¿no?
muy estrecha y larga, ¿no? Al lado de este espacio, pues natural, dijéramos, ¿no? Ni bonito ni feo, pero natural, con vistas al mar, al fondo, aunque sea un poco en diagonal, pero se ve perfectamente el mar, ¿no? El marés, esta piedra arenisca que tenemos, se corta con unas medidas estándar, ¿no? Hubo un momento en que estas medidas había más, dijéramos, variaciones, más variantes, ¿no? Con sus nombres, etcétera, ¿no? Ahora la que es más habitual son los grosores estos de 20 por 40 por 80, ¿no? 15 ya es difícil que sean estructurales, ¿no? Y 25 y 30 ya se convierten ahora mismo en el mercado en piezas especiales. Las puedes cortar, pero son especiales, ¿no? Por tanto, empezando por la de 20, 40, 80, modulamos toda la parcela con esta malla, ¿no? En la que podían aparecer estructuralmente estas pilastras, ¿no? La pilastra es 40-40, entre pilastras 1,60, por tanto, 2 piedras de marés, ¿no? Esto era una hipótesis de si se llena todo, rellenar todo, ¿no? Que acaba modulándose de esta manera con el proyecto, pero siempre encima de las líneas de estructura, ¿no? Que habíamos supuesto de los 160 centímetros, ¿no? Y con unos muros de carga más pilastras, por exigencia estructural, ya veréis que la estructura es peculiar y un poco llevada al límite, ¿no? Intentando forzar esta situación de monomaterial, de reducir el número de materiales, de ir a lo monomaterial, hasta un cierto límite que os comento, ¿no? Esto define pues, diferentes cuerpos construidos. A la izquierda está la habitación principal. Esto sería como sala de estar, comedor, cocina. Y aquí es un porche en planta baja, en planta primera, habitaciones de los hijos. Y entre medias, pues estos espacios exteriores que lo que hacen es intentar disipar calor, intentar multiplicar la fachada, intentar construir otro tipo de casa-patio, que no era del patio central, es del patio múltiple, porque aquí no hay espacio para el patio central, ¿no? La parcela tiene una geometría que lo imposibilita, ¿no? Entonces, bueno, se accede por aquí. Bueno, hay como una secuencia de acceso como particular o elaborada o compleja, ¿no? Desde la calle accedes debajo de un porche abierto, que después tienes una recepción, otra vez un porche debajo del volumen principal, que entras, que tienes una recepción que puedes mirar por encima, que ves la sala de estar, etcétera, etcétera. Hay como un trabajo más fino dentro de este esquema a lo particular. Veíamos en Birgit que era como el IOU, aquí hay pues una cierta complejidad del espacio, ¿no? Como la ventana se va convirtiendo en una habitación casi, ¿no? De pues 2,40 metros de largo, ¿no? Es decir, cada rincón, ¿no? El vestidor con la habitación, la cama en la zona más baja, etcétera, ¿no? Hay como una complejidad espacial mucho más alta, ¿no? Y se van, ahora veréis como algunas imágenes que son digitales y otras que son reales, ¿no? Se ve claramente la diferencia, porque no son definitivas las fotos, ¿no? Pero hay esta sucesión de espacios exteriores que son fundamentales, tanto aquí en vuestro clima como en el nuestro, quizá no en Suiza o en Dinamarca, pero en el Mediterráneo sí, ¿no? De vivir en el exterior, ¿no? Es decir, se van sucediendo, pues, aquí estamos en el patio de la cocina, está la habitación principal, tenemos a la espalda tenemos la sala de estar y más a la espalda el mar, ¿no? Con la cocina y una serie de patios que se van cosiendo y entremezclando, solapando con porches y patios, ¿no? Patios cubiertos, patios descubiertos, ¿no? Etcétera, ¿no? Y siempre con esta voluntad de trabajar a compresión con lo monomaterial, ¿no? Por aquí habríamos accedido y a la izquierda íbamos al interior de la sala de estar principal, ¿no? Y ahora estamos viendo solo esta secuencia como de espacios exteriores, ¿no? Espacios
que son espacios donde desarrollar múltiples actividades, pero que son exteriores ahora mismo, ¿no? Desde el fondo de la parcela se ve el mar en el horizonte, ¿no? Pero decía que era un ejercicio intentando la monomaterialidad, ¿no? Apurar las posibilidades del marés. Este es un plano que no es para nada sexy, es un plano de cimentaciones, ¿no? Un plano de cimentaciones en la que verde es hormigón, rojo es marés. Tenemos un terreno que aguanta unos 600 kilos por centímetro, con lo cual aguanta más que cualquier hormigón, bueno, no que cualquier hormigón, que un hormigón normal. Con lo cual, no sé si tiene sentido construir unas zapatas de hormigón para repartir el peso. Es como aquello de, si caminas por la nieve, tiene mucho sentido ir con raquetas, pero en el asfalto yo no he visto a nadie caminar con raquetas. Habrá alguno, pero no es necesario. Puedes ir con tacones de aguja, no pasa nada, ¿no? Entonces aquí había esta cosa de decir, bueno, pues vamos a intentar hacer la cimentación a partir de piedras de marés, ¿no? Tampoco no es una foto muy sexy, pero es la cimentación de esta casa, ¿no? Que son 2 hiladas de marés puestas en las 2 direcciones, intentando evitar la rotura por flexión en las propias juntas, ¿no? Después aparecían, dentro de este esquema, que hay muchas variaciones de espacio, también había la voluntad de tener una diversidad estructural o de testar, de probar qué podíamos hacer con este marés, ¿no? Y aquí veréis cosas, ahora en esta sección no se ven muchas, pero tenéis que imaginar también la sección transversal, ¿no? Hay unas pequeñas bóvedas aquí, esta de aquí, imagina que es una bóveda enorme que viene hacia nosotros, ¿no? La hemos cortado en el punto alto, ¿no? Pero también se ven otras cosas, que es una de estas neuras, historias que tienes en mente, que es, ¿podríamos hacer un forjado horizontal de piedra de marés? Y, claro, sí, se puede hacer. Es decir, cuando tú tienes una puerta de acceso a un garaje, que construyes un dintel de marés con un arco plano, ¿no? Con sus piedras, su llave central, etcétera, ¿no? Quieras o no, eso es un dintel, es una viga, quieras o no, ¿no? Con lo cual hicimos en 2 puntos del proyecto una secuencia de dinteles horizontales de marés que funcionan totalmente a compresión, separados 40 centímetros, con entrevigados también de piezas de marés finas, en este caso de 8 centímetros, ¿no? Que son estos de aquí. Esto es una vigueta hecha, en este caso, de 3 piezas. Las que veréis después son de 7 piezas, son más anchas, ¿no? Encima del dormitorio de la habitación principal, de la cama principal, ¿no? Pero aquí hay una secuencia de espacios, como la bóveda de 1,60, que son las 2 piezas de marés, o aquí tenéis la secuencia de dinteles horizontales, en este sentido, están encima de la cama, esto es el vestidor, ¿no? De la habitación principal, ¿no? Tenemos bóvedas enormes y muy anchas, ¿no? Otras estrechitas pero muy altas, con unos lucernarios, etcétera, ¿no? Que se van combinando como sistemas estructurales que funcionan a compresión, ergo, la piedra los puede solucionar, ¿no? Con una multiplicidad de espacios pues más rica, ¿no? Intentando esto de reducir lo monomaterial. Y se genera un sistema que, esto es un esquema, ¿no? Pero que ofrece muchas variantes, ofrece algunas variantes, ¿no? Cimentación de marés, pilares o pilastras de marés, donde saltan bóvedas o saltan dinteles de marés, de piedra, ¿no? Está la sala de estar, ¿no? Aquí estaría como el rincón de sala de estar, comedor, la habitación, la ventana aquella profunda que os decía. Aquí detrás de esta pared, por encima de aquí, está el acceso principal con los lucernarios, bóveda pequeña, bóveda ancha, ¿no? Los dinteles encima de estas paredes, ¿no? Ahora, bueno, tenemos la chimenea aquí, ¿no? Las ventanas están detrás mía, ¿no? Se va la pata de la cocina. Hay un pequeño aseo que, quieras o no, también aparece esta micro bóveda, sin armar, sin nada. Esperemos que no tiemble mucho, pero esta pequeña bóveda de la cocina, que, bueno, desde aquí dentro, cuando ves la grande, pues, bueno, tiene un cierto efecto. Hay que el patio que veíamos anteriormente, ¿no?
aquí estaría el acceso desde la calle hasta aquí, ¿no? Con la sala de estar. Bueno, que como cosa monomaterial, ¿no? Y de forzar ciertas situaciones, incluso cuando estás en obra te atreves con ciertos dinteles, ¿no? Porque esto hacía 80, pero bueno, podemos forzar un pelín y ahí conseguimos un dintel encima de la chimenea, etcétera, etcétera, ¿no? Que van apareciendo posibilidades de este material, ¿no? Monomaterial, ¿no? Las pilastras, estos 1,60, ¿no? Las 2 piedras o 2 medias y una entera, ¿no? Con los dinteles, la bóveda que salta, etcétera, etcétera. Y aquí vemos, bueno, este era un momento incluso anterior, ¿no? El forjado este horizontal de piezas de 8 puestas de canto y haciendo de dintel, ¿no? Aquí tiene una luz de 2,40 que, bueno, ya nos parecía bastante y al calculista demasiado. Otro tema, tercero, ¿no? Estamos a la mitad más o menos, que sería conseguir el confort de manera natural, que yo creo que es aquel que a todos somos animales, ¿no? Al final, y yo creo que el confort conseguido de una manera natural y no forzada, no artificial, ¿no? Es aquel que, pues, nos sienta mejor, dijéramos, con el que nos sentimos más a gusto, ¿no? Aparte de, evidentísimamente, consumir menos energías fósiles, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay una serie de inputs, de estrategias dentro de la propia tipología que hacen que podamos ayudar a este confort natural, ¿no? Que podemos conseguir este confort natural, ¿no? Bueno, espacios, esto es Enriquillo en Formentera, por ejemplo, ¿no? Cosas que han dibujado los pintores de arquitecturas tradicionales, ¿no? Espacios que están destinados al confort natural, térmico y higroscópico del propio espacio, ¿no? Estos espacios pueden ser espacios ya sea anexos a la casa o espacios que formen parte de la casa en sí, ¿no? En este caso es una casa patio, ¿no? En el que todo el perímetro del patio está construido como una fachada ventilada de ladrillo, ¿no? Y todo el interior es de marés, ¿no? Una cosa que se me olvidó decir al principio es que hemos empezado viendo monomaterial ladrillo, hemos pasado a monomaterial marés y ahora estamos en marés y otra cosa, ¿no? Aquí es marés ladrillo, ahora lo veremos, ¿no? Y acabaremos con marés madera, ¿no? O esta casa de Jaime Isabel, ¿no? Ya tiene unos años, ¿no? Y cada vez que vamos, porque acabamos siendo amigos, ¿no? Ellos fueron nuestro primer cliente, aquello de cliente que no conoces de nada, ¿no? Antes era el hermano, el vecino, el amigo de no sé quién, ¿no? Pero estos eran clientes, ¿no? Ya hemos acabado siendo amigos, por suerte, ¿no? Y ya lleva la casa, pues esto, 8 años en marcha, ¿no? Una casa con cubierta, bueno, que de la excavación hicimos esto, los muros de hormigón ciclópeo, ¿no? Una cubierta vegetal muy pesada, ¿no? Y con un patio en el centro que nosotros imaginábamos como un ecosistema interior protegido de los vientos, que ayudaba a la ventilación cruzada, etcétera, etcétera, ¿no? Que apostamos y que, claro, hay una parte de intuición y una parte de ciencia, pero nunca imaginamos que esto acabaría siendo, pues esto, una selva, ¿no? Un sitio que es un microclima en sí, ¿no? Esto en verano es fresquísimo, es un espacio que, bueno, es incomparable. Al momento que acabamos, que era como un ladrillo seco, pelado, pues aquí las plantas han querido crecer, han encontrado ahí una humedad, un microclima dentro de este entorno como bastante austero y pelado. Bueno, Cana Catalina y Joan es una situación de estas también marés ladrillo, os explico por qué. Y esta es la que Tomás me dijo que lo subrayara. Los que iréis a Venecia es la que está expuesta allá, ¿no? La que fue seleccionada para el pabellón, ¿no? Que acabamos hace ya 2 años, casi 3, ¿no? Y claro, intentaré explicarlo desde el punto de vista del confort térmico, pero veréis que van a salir muchísimas otras cosas que hemos ya ido hablando, ¿no? Bueno, está en un pueblo muy bonito, pero
en una extensión del pueblo que es un poco un drama urbanístico, ¿no? Bueno, es igual, no sé cómo lo tenéis aquí esto, pero se ve que en Mallorca los pueblos tienen que crecer, están forzados a crecer y tienen que renovar sus normativas y tienen que esperar que alguien sitúe las zonas de crecimiento controlado y no sé qué, y estas cosas pues no creo que se hagan así. Ha aparecido una cosa que llaman boulevard, que no sé de dónde ven esta palabra, seguramente es francesa, pero no es mallorquina de ninguna manera, ¿no? Bueno, nada, que aparecen unas parcelas en un sitio periférico del pueblo, que para mí ya no forman casi parte del pueblo, y nosotros fuimos los primeros en construir ahí, intentando aprovechar una cosa que decía la normativa, que era que si tú construías aislado, podrías construir 2 plantas, dejando 3 metros absurdos a los vecinos, pero si te acercabas a los vecinos, intentando hacer medianeras, como se tienen que hacer los pueblos en Mallorca como mínimo, podías solo construir una planta. Pues hicimos esto, construir una planta muy alta y nos acercamos al vecino, ¿no? Bueno, esto es el boulevard, sí, claro. El norte está aquí y el sur está allá, ¿no? Y vecino está pegado aquí, vecino está pegado allá. Pero, ¿qué le pasaba a la situación de la parcela? Norte está a la izquierda, sur está a la derecha, aproximadamente. En el norte, nosotros tenemos la tramuntana, que son, bueno, antes he dicho la broma esta de nuestro pequeño Himalaya, pues sí, bueno, pero está bien porque llegamos a los 1.400 metros, que son ridículos, pero desde cota cero, que cuando lo ves desde el mar, pues ni tan mal. Pero bueno, que es un paisaje bonito, protegido, etcétera, ¿no? Al norte, ¿no? Y del sur nos venía una cosa que es este embat, ¿no? Esto mira a la bahía de Alcudia, ¿no? Y hace como una micro valle, dijéramos, ¿no? Desde el cual llega el embat a la casa, ¿no? A izquierda y derecha teníamos los vecinos, por tanto, la estructura portante y organizativa de la casa se basaba en estas líneas paralelas a los vecinos que ayudaban a que el embat cruzara la casa, ayudaban a las vistas hacia la tramuntana, es decir, de la calle veías al interior de la parcela y del interior de la parcela veías hacia la calle, hacia la tramuntana, ¿no? Por tanto, el orden de los muros viene de las peculiaridades de la propia parcela, ¿no? Con la voluntad esta de tocar a los vecinos, ¿no? Y de domesticar el espacio exterior, aparece esta planta en pseudocruz, ¿no? Que define como unos espacios de estar contra los vecinos y apoyados en los dos extremos, ¿no? Patio y calle, ¿no? Y esto define unos exteriores, llamémosle patios, aunque solo tengan 3 fachadas, ¿no? Entre la medianera, nuestra fachada y nuestra testa, ¿no? Definen estos 4 patios en el perímetro, en los cuales cada una de las habitaciones dispone de un espacio exterior, ¿no? Cada habitación dispone de un exterior mínimamente protegido, ¿no? Y en el centro había otro, el principal, que es este patio central, que funciona como, ya veréis, efecto chimenea, succión, ventilación cruzada, iluminación, evidentemente, etcétera, etcétera, pero que duplica la fachada, ¿no? Y hace que se disipe calor, etcétera, ¿no? Alrededor de este patio se construye le hemos llamado deambulatorio, porque no es, lo que le llamaríamos pasillo es este trocito de aquí y este de aquí. Este de aquí es un estudio que forma parte de estas habitaciones, este de aquí es la extensión de la sala de estar, no hay paredes, ¿no? Esto es cocina, etcétera, ¿no? Es decir, es un espacio que es mucho más alto que el resto de habitaciones. En cambio, las habitaciones perimetrales son más bajas. Estas habitaciones, con la dirección de la estructura, se construyen con una estructura muy pesada, con unas pequeñas bóvedas, ¿no? Que aportan inercia cerca del cuerpo de quien habita, ¿no? En cambio, el perímetro del patio, que es mucho más alto, se construye con un sistema en seco, con un sistema de menos inercia y más frío, ¿no? Que lo que hace es provocar el movimiento vertical del aire. Es decir,
Este espacio perimetral está rematado por 4 lucernarios, uno en cada esquina aproximadamente, que lo que hacen es que estos lucernarios se convierten en chimeneas solares, por decir así, ¿no? Se sobrecalientan, ventilan todo el año y producen un efecto de convección vertical, de movimiento de aire en vertical hacia estos lucernarios. Es decir, que el aire no solo se mueve en horizontal de derecha a izquierda por este embat en verano, sino que también, aparte de la ventilación cruzada con el patio central, tiene este movimiento vertical, ¿no? Esta es la planta resultante, en donde, bueno, desde la calle accedemos por aquí, acceso, estudio, biblioteca. Bueno, el propietario, Joan, bueno, son un matrimonio que tendrán 60 y algo, ¿no? Y con 2 hijas que ya no viven aquí, pero que vienen de tanto en cuando, que ya tienen 2 nietas. Pues estas son 6 habitaciones, ¿no? En cambio ellos más bien desarrollan su vida en este espacio. O sea, estar comedor, cocina y su habitación principal. Entre un espacio y otro hay unos 80 centímetros de distancia a fin de reducir la excavación. Es decir, el terreno va subiendo de izquierda a derecha, con lo cual la parte de la derecha está menos excavada, ¿no? Y se produce esta diferencia de cota, estableciendo también privacidades entre los 2 mundos, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí estamos cortando, la calle está a la izquierda, el mar, el embat, el sur, está a la derecha, ¿no? Y vemos el porche primero, sala de estar con este deambulatorio que forma parte de todo esto, ¿no? El patio central y aquí 80 centímetros deprimido con el estudio a nivel del patio, pues otra vez el deambulatorio este con las habitaciones de las hijas, ¿no? Aquí cortamos por la circulación, ¿no? Vemos la escalera, ¿no? Y aquí estábamos en transversal, ¿no? El acceso al espacio biblioteca, el estudio en medio, ¿no? Con estas 2 pilastras que podemos hablar después. Aquí en el patio con la sección transversal, ¿no? De estos espacios más bajos y de bóveda pesada y los espacios centrales más altos y de madera construidos en seco, ¿no? Abro un paréntesis muy largo. Hicimos este proyecto hasta el ejecutivo con 2 hojas de marés, exterior e interior, hasta que un día llegó el presupuesto del constructor y hubo una crisis bastante seria. Sí, seria, ellos estaban muy nerviosos. Bueno, ellos 2, si tienen 60 y pico, os podéis imaginar que era como su jubilación, nos iremos de vuelta al pueblo donde Catalina había nacido, etcétera, ¿no? Y claro, cuando tienes 60 y pico no está de tonterías y quieres hacerlo, no vas allí para ir, sino que vas porque te pica lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, no podían construir con estas 2 hojas de marés, aún y haber estado muy cercanos a diferentes constructoras durante el proceso del proyecto de ejecución, ¿no? Pero una de las constructoras me dice, ¿y si hiciéramos la hoja interior de ladrillo y la exterior la dejamos de marés? Enyesamos, pintamos y ya. Y dice, esto creo que podría funcionar. No nos faltaba mucho dinero, pero... Y bueno, y lo que hicimos fue proponer un sistema. Yo cogí muy en serio esto que me decían y dije, pues bueno, lo haremos y encima intentaremos pensar algo que evite cortar cualquier ladrillo, que podamos utilizar todos y cada uno de los ladrillos que llevemos a la obra y pensar un sistema en que esto sea posible, ¿no? Tuvimos que cambiar centímetros las medidas de la planta para poder hacer esto que está en pantalla, ¿no? ¿Veis? Este es ladrillo panal que ya es famoso, ¿no? Este de aquí, que es hacer como, bueno, 29 por 19, es decir, 30 con la junta, 30 por 20, 30 por 20 y 20 de alto. Muy fácil. Si imagináis girar una esquina con este ladrillo, tienes ahí un resto que no encaja con el propio ladrillo. Es decir, si haces hilada AB, 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 AB a medios, de ahí te quedan 15 centímetros que no se soluciona. Entonces, a raíz de haber utilizado unas piezas de ajuste de termoarcilla, que los que hayáis utilizado este sistema, que ahora bueno, ya no funciona tanto como funcionaba con el código técnico, etcétera, pero tiene unas piezas de ajuste de 10 por 20, ¿no?
que es otro sistema, no es el sistema panal, es el de termoarcilla, pero la utilizábamos como pieza de ajuste, pero hace 10, no hace 15. Entonces, ¿qué dijimos? Pues esto no se trata de hacer 2 hiladas AB, se trata de hacer 3, ABC, 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 ABC. Entonces, cada una se desplaza de los 30 centímetros, 10, 10, 10. Y nos aparecen 3 tipos de hilada. Esta es la hilada 1, que es la que empieza, en donde solo hay 2 piezas de ajuste de termoarcilla. Pero esto cuando vamos más arriba, pues en los extremos abiertos, son estos, aparecen 2 piezas de termoarcilla puestas así, y a veces aparecen puestas así, es decir, aquí, ¿no? Estos 3 planos solucionaban y ayudaban al constructor a construirlo en ladrillo. Es ladrillo que además no genera residuos. Es decir, todo el residuo que utilizamos, que hicimos, fue debido al transporte. Se habían roto algunas piezas. Eso se machacó en obra y se hizo el árido para el pavimento. Es decir, que al final no se tiró ni un ladrillo, creo yo. Entonces esto es el detalle clave, que la foto tampoco no es la más sexy del mundo, pero que explica esto, ¿no? Cómo llegar a las esquinas, cómo no cortar el ladrillo. Es decir, esto de haber sido como este se habría cortado y esto también. Pero utilizando esto generas un cierto dibujo, aparejo, no sé cómo llamarle, ornamento, hay quien dicho, me da igual, pero es que es el propio ladrillo que ha dicho, bueno, esto es lo que resulta de este sistema para no generar residuos. Este es un poco el sistema constructivo, ¿no? De marés por fuera, de ladrillo por dentro y con estas bóvedas entre una y otra, ¿no? Aquí, bueno, las vistas a las montañas prometidas, ¿no? Aquí detrás tendríamos el embat que sopla, las bóvedas en este sentido, porche ancho hacia el sur, ¿no? Y unos sistemas que son como muy directos, ¿no? Apoyos directos, etcétera, que no hay, bueno, esto que decías antes, Tomás, ¿no? De lo directo, de la simplicidad, de que porche de atrás, ¿no? Este es el patio central, cuando acabamos estaba un poco triste aún, ¿no? Era un poco verde, ahora está un poco más alegre, dijéramos, ¿no? Aquí este espacio que decíamos del estudio, antes de que se pusiera nada en marcha, la habitación de las niñas a la derecha, ¿no? La biblioteca al fondo, uno de estos lucernarios que provocan este efecto chimenea. Estamos en el otro extremo, ¿no? Donde el lucernario está en la esquina, sala de estar, aquí ya estaría el patio, ¿no? Y como una foto casi vulgar de este espacio, ¿no? En lo que lo construye son los elementos constructivos, ¿no? No hay más que construcción y el espacio ya tiene su propio carácter, ¿no? Que nace de este sistema constructivo, ¿no? El 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿no? Estas historias, ¿no? Esto ya es en uso, ¿no? Esto es una visita que hice con los alumnos hace ya 2 años o así, ¿no? Como lo tienen vestido, era Joan, profesor de catalán y director de un teatro, etcétera, muy leído en muchísimos libros, ¿no? Claro, este tema ha ido apareciendo, el de los umbrales, ¿no? Cómo lidiar con el exterior, ¿no? Entonces, la piel, ¿no? Nuestras fachadas, ¿no? A la que son un poco gordas, pues lidian mejor o ofrecen un espacio de intercambio climático con el exterior más efectivo, ¿no? Estos espacios en los que el habitante tiene que deviene un elemento activo. No es apretar un botón y aquello, no, tienes que bajar una persiana, tienes que abrir una puerta, te tienes que vestir adecuadamente. No puede ser que en invierno pretendamos ir descalzos y en manga corta y que en verano querramos llevar un jersey de lana. Entonces tú tienes que ser activo, ¿no? Me gusta muchísimo esta foto y cuanto más tiempo pasa más, es, bueno, nuestra hija, ya tiene 12 años, ahí en la foto no tendría ni uno, tiene ya el chupete, el paquete, ¿no? Pero curiosamente, el gato y ella se pusieron, esto es un día de verano, no sé qué hacíamos, en una casa de campo que tienen mis padres, ¿no?
Aquí delante tenemos unas ventanas, también con unas sombras, ¿no? Seguramente soplaba algo de brisa, pero ella se tumbó encima de una piedra. Esto es una piedra, ¿no? O varias, vaya, no sé, pues de piedra, ¿no? Se tumbó en el suelo, en este punto de fachada norte, donde la brisa soplaba ligeramente, ¿no? Y curiosamente coincide ahí con el animal, ¿no? Esto es lo que haríamos si todos nosotros fuéramos, pues, más animales, ¿no? Que tenemos que serlo un poco más, creo yo. Nos tenemos que desprender de ciertos actos culturales que nos han nos están influyendo sí, negativamente, ¿no? Y ir sin camisa si hace falta, ¿no? Cuidando los pudores, etcétera, pero que quitarte la ropa, ponerte ropa, pues es una cosa evidente. Ponerte donde hace más fresco o donde hace más calor es otra cosa evidente, ¿no? Por tanto, ahí el usuario tiene que ser un personaje activo en este sentido, ¿no? Muy rápido, Cana Medieval y Antoni, en una casita que tendríamos que haber acabado ya, pero que estamos a punto, aún no, pero que funciona con unos umbrales térmicos. Esto es una casa que tiene, esta bóveda que veis pequeñita, es 1,5 metros multiplicado por 3, es una casa entre Medina, es muy pequeña, de no llega a 5 metros o 5 y poco, ¿no? Que tiene 3 crujías de estas bóvedas. Entre la siguiente, que empezaría de aquí para atrás, y esta, aquí hay un corte. Este corte llega hasta la cubierta. Planta baja es una especie de porche, ¿no? Donde el aire fresco, a través de estas rajas que hay entre los dos sistemas estructurales, se mueve en vertical. Es decir, es un sistema de casi una infraestructura aérea, ¿no? Para mover el aire a partir del sistema constructivo, ¿no? Esto es la fachada posterior, donde hay un último espacio cojín, ¿no? Que es la propia fachada que mira al sur, ¿no? Otro proyectito que estoy súper contento de deciros esto, tenemos permiso de obra desde hace 2 semanas o 3, un proyecto de 2019, es decir, que ha sido largo, difícil, pero parece que lo tenemos y vamos a empezar ya. Es una escuela en Gaús está en Gerona, cerca, al sur de Gerona, en Empordà, y es una escuela, ¿no? De estos 5 volúmenes, ¿no? Pero que funciona sobre todo con estos espacios de intercambio energético, ¿no? Es decir, desde el espacio plaza-patio en donde llueve, el umbral primero, que es el porche vegetal, ¿no? Un espacio aquí que está interior, sin climatizar, rematado con una chimenea barra lucernario que mueve el aire, el espacio calefactado y una ventana gorda, que es un espacio también para los niños estar, para leer, etcétera, pero que se va seccionando el espacio con diferentes niveles de confort natural, que no tiene nada que ver con el accionar un sistema artificial, ¿no? Aquí estamos en el patio viendo este primer umbral vegetal, ¿no? Con la chimenea que está ya en el espacio interior, ¿no? Pero remato con unas viviendas sociales que estamos, a ver si acabamos a finales de año, es lo prometido, pero imagino ya sea a principios del siguiente, en Binissalem, ¿no? Bueno, es una parcela más o menos orientada al sureste-noroeste, ¿no? Con un espacio, bueno, público, casi parque, ¿no? Y un interior, bueno, este sería la parcela, ¿no? Que en lugar de construir un edificio con L, con la complejidad de esta esquina, decimos construir una barra que se orienta siempre en la misma dirección, ¿no? Pero una barra que está, se define principalmente a partir de este y este umbral energético. Unas galerías, le llamaríamos en Mallorca, unos hibernaderos, se pueden llamar, que construyen esta fachada gorda en el perímetro del edificio, ¿no? Las plantas piso pasa lo mismo, ¿no? Y ordenada después la distribución o el planteo tipológico a partir de una planta central. Este octógono que está en el centro es el que domina la organización de la vivienda, ¿no?
con servicios en el sentido perpendicular y las habitaciones en las diagonales, ¿no? Veámoslo poco a poco. Claro, son viviendas sociales. El presupuesto es el que es. Por tanto, también esto se tiene que convertir en una estrategia para hacerlo posible y edificatoria, ¿no? Como hemos visto, en Mallorca hay la piedra de marés ayuda al intercambio energético por todo lo que hemos explicado, ¿no? Pero, claro, no es el material más económico, ¿no? Pero, ¿dónde se establece el intercambio energético? No es en el centro del edificio, es justamente en las fachadas, ¿no? Entonces, lo que hacemos, en negro veis lo que es marés, lo que es estructura vertical portante de piedra, ¿no? Por tanto, esta fachada gorda, esta doble fachada a sur y a norte, que define un espacio galería de 1,5 metros de ancho, que no es nada, pero es muchísimo, que supone como un extra para cada habitación, recuperando ciertos espacios que el siglo XX ha hecho desaparecer o que han desaparecido, como puedan ser las habitaciones con alcoba, como pueden ser esto de las galerías, los invernaderos, ¿no? Pues es una extensión de la propia vivienda, ¿no? Pues esto se construye en piedra de marés. Lo que es el centro de la planta y, por tanto, en sistemas húmedos. Por tanto, sistemas que crecen más lentamente, ¿no? Sistemas con mucha inercia, gordos, pesados. Entonces, el centro de la tipología, lo que parece en marrón, son sistemas en seco. Estos son unas pacas de Fermacell, de papel prensado, con sistema en seco, donde las instalaciones suceden y el techo, en este caso, es de viguetas de madera. Aparece un sistema también de estas dos barras cubiertas con unas pequeñas bóvedas en el sentido longitudinal. Evidentemente, si estamos construyendo con piedra, el sistema estructural en horizontal es la bóveda. En este caso facilitábamos mucho el trabajo porque solo es una cimbra que se va moviendo y se va corriendo a lo largo de estos 1,50 metros, construyendo siempre la misma cimbra, siempre una piedra tras otra, no va en el otro sentido que fue el primer pensamiento que tuvimos, ¿no? Entonces es una bóveda continua que lo que hace es introducir grosor, peso e inercia en la fachada. Entonces, lo que pasa dentro es otra historia. Es prefabricación, es rapidez, es instalaciones, es facilidad de cambios, flexibilidad, etcétera, etcétera. Dando lugar a esta sección que lo que hace es hacer posible las dos cosas. Por un lado, el aporte energético, incluso paisajístico, del marés, de la piedra, como contribución a la identidad local, ¿no? Y por otro, la velocidad, es un sistema híbrido por esto, ¿no? La velocidad, el abaratamiento de lo que es el cuerpo central de la tipología, ¿no? Veis también que hay unas ventanas, no sé si se ha visto, voy un poco atrás, a sur, que están más abiertas que las que están a norte, ¿no? Estas dan a la calle, estas dan al interior de la parcela. Al principio, evidentemente, las tipologías son pasantes, ¿no? Hemos dicho hace un momento que si la ventana queda a la dirección del embat de la brisa marina es más ancha que la que da a la espalda, pues el aire acelera, ¿no? La proporción de la ventana tiene que ver con esto. Y tiene que ver con una cuestión otra, que es ¿cuál es la proporción de las ventanas urbanas en estos pueblos, ¿no? Pues son unas ventanitas pues, mucho más pequeñas que las que puedes encontrar pues, en un interior de parcela, son más ordenadas, ejes, etcétera, etcétera, ¿no? Que tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionan estos umbrales, ¿no? Entonces, estos umbrales, yo les he llamado galerías. Pues yo pienso que son galerías en invierno, son galerías que al levantar unas persianas que aquí tenemos, a que el sol va más bajo, a que los árboles han perdido las hojas, pues lo que haces es traer este aporte energético del sol dentro de la vivienda. ¿Cómo? Pues aquí tenemos una fachada con un cristal malo, es decir, con un bajo aislante, muy bajo, que hace que se sobrecaliente el interior, calentando las paredes que tenemos detrás, ¿no? Y en verano, evidentemente, pues
eso que tenemos que ser activos, ¿no? Pues bajas una persiana, el sol va más alto, abres la ventana y pues sopla la brisa y resulta que el aire circula, ¿no? Como obviedades, ¿no? Casi, pero que creo que ciertos momentos de este siglo XX pues, nos han hecho perder de vista, ¿no? ¿Cómo es la tipología? Pues, bueno, escalera, accedes, ¿no? Tienes un espacio central con cocina, comedor, ascensor, ¿no? Necesario, y servicios varios, ¿no? Sala de estar, comedor y habitación, ¿no? Espacio central con las dos galerías, la relación esta de las diagonales con los servicios colocados en las perpendiculares, ¿no? La diagonal, evidentemente, amplía el espacio visual del interior, ¿no? Y así es como, bueno, más o menos como está ahora, pero ahora que hay un andamio por delante que no hay fotos aún. La fachada de calle, ¿no? Con la ventana más pequeñita, unas pilastras para minimizar el material que utilizamos, ¿no? Toda ella a compresión, con unos dinteles, etcétera, ¿no? Una barra que quería continuar, ¿no? Que es un gesto que hacían los vecinos de antaño, ¿no? Que bueno, se arrimaban los unos a los otros construyendo un solo cuerpo, ¿no? Y la fachada interior pues, es más colorida, es más abierta, permitiendo esta entrada del embat, de esta brisa, ¿no? Así estaba hace ya unas semanas, con las pilastras del interior. Aquí vemos los dinteles estos a compresión de piedra, ¿no? Esto ya hace bastante tiempo, ahora ya estamos cubiertas hechas, etcétera, ¿no? Pero bueno, son esta secuencia de que aquí estamos fuera, pero enfrente de esta abertura, que tiene un cristal malo, poco aislante, hay una pared, no hay otra puerta, hay una pared para que el sol caliente la pared, aporte inercia al interior en invierno. Aquí estamos en el centro del octógono, de las diagonales de las habitaciones y sala de estar, y eso sería la cocina. Esta es la diagonal pasando por el centro, ¿no? Del octógono. Aquí estamos entre la galería y el octógono. Esto es este espacio en obra, es decir, era un espacio continuo, ahora ya no lo es, se han construido las divisorias entre habitaciones en seco, ¿no? En cambio, el espacio galería, ¿no? Es un espacio pesado, construido con piedras de marés, que es más o menos este, ¿no? Ahora está un poco más avanzado, pero tiene este aspecto como casi casi conventual, ¿no? De que pues la inercia del peso, el peso que contribuye a la inercia de este espacio, pues el que contribuye a que este umbral sea un espacio de intercambio energético entre el interior y el exterior. Bueno, yo me paro aquí. Gracias a todos por la atención. Gracias. Es habitual, Jaume, que demos la palabra ahora al tendido, para ver si hay alguna pregunta. A veces cuesta un poco, pero seguro que alguna sale. José María, ¿te has incorporado un poco? ¿Era para hablar? Y si no, es que ha quedado todo clarísimo, ¿eh? Sí, todo clarísimo. ¿Nadie? Tomás. Hay que coger eso. Ahí. Se enciende solo. Bueno, primero felicitarte por esta apuesta tan decidida por lo que se tiene cerca, ¿no? Pero, viendo todo el conjunto de imágenes que se está poniendo, que descansa mucho la estética en un material fundamental, que es un material local como el marés, hemos ido viendo
a lo largo del ciclo la apuesta continua pero diferente en función del lugar por un material principal, por un monomaterial, como decías. ¿Piensas que se está imponiendo esta estética poco a poco en la isla? Quiero decir, ¿se está realmente ya viendo que lo que estáis haciendo está produciendo derivadas en otros arquitectos, en otros promotores? Sí, sí. Sí, creo que está pasando y, a ver, yo creo que es genial. Voy atrás y después voy adelante. No sé, cuando vas no sé, a Mykonos, ¿no? Las arquitecturas estas tradicionales que ves se parecen muchísimo. Y seguramente quien las hizo eran personajes muy diferentes, ¿no? ¿Y por qué se parecen tanto? Pues porque el clima, la orientación, el material, la disposición, los recursos, no sé qué, pues se parecían. Y esto pasó que con el tiempo pues se fueron perfeccionando técnicas, se fueron perfeccionando materiales, hubo quien se especializó en cortar, hubo quien se especializó en X, ¿no? Y esto produce conocimiento, esto produce colectividad. La repetición del idem latín es identidad del lugar. Por esto, Mykonos no está mal. Bueno, ahora regulín, pero bueno. ¿Me entendéis a lo que me refiero? ¿No? Que el repetir no es una cuestión de ay, ¿por qué me copias? Cópiame si lo he hecho bien y no me copies lo que he hecho mal. Pero, voy adelante. Con algunos de los que estuvieron aquí ya, mallorquines, envidio lo que hacen, nos envidiamos mutuamente, creo, espero, y no compartimos dudas, reacciones, temas, ¿no? Nos llamamos. Aquella junta gorda que hiciste tiene cal, ¿verdad? ¿Y cómo haces para que se seque? Porque si no, no rinde esto, ¿no? No puedes construir 2 hiladas de menes. Bueno, uno dice así, ya está. Dice, ando un árido más gordo, no sé qué, tal. Bueno, esto, ¿no? ¿A qué precio te dejó tal el marés? Porque ahí lo hiciste con un precio... No, sí, bueno, háblale con él. Es decir, hay una cierta transversalidad que yo creo que es fundamental, ¿no? Es decir, para nada ¿cómo se llamaría? Lo icónico en arquitectura, ¿no? Sino lo colectivo. Después cada uno tiene sus manías, lo que hablábamos antes, ¿no? Que cada uno es una personita diferente y tiene sus neuras, tiene sus simpatías, sus maneras, su background, su no sé qué, ¿no? Y bueno, pues cada uno tiene, bueno, va haciendo lo que puede, ¿no? Pero a la que esto esto que es lo que había antes, dijéramos, ¿no? Pero si está bien, si produce cierta respuesta positiva a este mundo nuestro, si lo hace posible económicamente, si ayuda a tal que sea reproducido, bienvenido sea, ¿no? Es decir, esta cuestión identitaria, si hay una identidad que se parece, no está mal. Quiere decir que quizá no vamos tan mal, que quizá no hace falta que cada uno tenga su pequeño ego representado no sé dónde, sino que, bueno, con estos materiales salen estas cosas, salen estas bóvedas y salen estas historias, ¿no? Que se parecen. ¿Y construir como los antiguos cuesta más? Cuesta más en comparación con técnicas no tan tradicionales. Sí, o sea, realmente... lo que hay es una putada gorda, que es que el conocimiento se va. La gente deja de estar entre nosotros y vamos tarde, vamos muy tarde. En 2004 hicimos un workshop en verano en Mallorca que se llamaba 1000 canteras, que es un número, pero que yo creo que sí, que hubo un momento que en Mallorca hubo 1000 canteras, o que hay más de 1000 canteras. Hay muy pequeñitas, que la gente se abría una cantera para construirse su galpón, su ska, que es estos espacios para los barquitos al lado de la costa, ¿no? Hay muchas canteras en la costa que puedes nadar y son casi piscinas. De aquello se han construido una casa o una casa y un garaje de no sé quién del vecino tal, ¿no?
Es decir, hubo 1000 canteras, ahora hay 12. 12 y hubo un momento el año pasado que eran 11, pero vuelven a ser 12. Porque unos hermanos que estaban en una cantera se fueron a otra y la vuelven a abrir y les ha funcionado. Encontraron unas lajas superiores que no funcionaban porque había circulado por ahí maquinaria muy pesada, pero debajo ha salido buen material y ya lo están comercializando. Hay que apoyarles, ¿no? Pero es decir, quiero decir que esta cosa que yo hablo aquí como arquitecto, porque es lo que soy, ¿no? Creo que es mucho más transversal. Lo interesante, lo bonito es cuando es más transversal, cuando implica otros oficios, cuando implica gente, cuando es una red social y no es que, qué bien, ellos a nuestro servicio. No, nosotros a su servicio y construiremos con tu material para que tú puedas. Y esto produce un ser, que es cuando había este equilibrio, ¿no? Que no es yo voy con mi bandera solo y hago lo mío y me aplauden o no me aplauden, pero yo hago lo mío. No, es que es una cosa transversal, colectiva y sí, y unos van delante y otros van detrás, pues fantástico y que ya está bien, ¿no? Pero compartir yo creo que es fundamental para producir este conocimiento que creo que la vida es muy corta y esto es una putada. No tenemos tiempo de aprender, no hay suficiente tiempo, no hay tiempo. Y cada día te das cuenta de que no sabes nada y vas empujando y vas aprendiendo y vas tropezando y después el presupuesto no te sale y después las cosas mundanas son muy bajas para recuperar conocimiento, ¿no? ¿Piensas que hubiera sido posible esta recuperación de la identidad sin la aportación del IBABI, del Instituto Balear de la Vivienda? O sea, ¿qué papel juega el IBABI en todo esto? Bueno, ¿antes del IBABI ya hacíais cosas? Sí, bueno, había muchas cosas ya, ¿no? Y hacíamos cosas. El IBABI, ¿qué ha pasado? Que ha tenido la capacidad de hacer con mucho presupuesto, con un presupuesto gubernamental, hacer mucho en poco tiempo. Por tanto, ha dado mucha visibilidad, que es fantástico, ¿no? Es genial, ¿no? ¿Qué ha pasado para perderlo? Que es la otra cara, ¿no? Pues es la velocidad del siglo XX. Es decir, los turistas que siguen llegando a manadas en los 60 y 70, pues no, pues exigían, no sé si decir exigían, pero y no a los turistas, no quiero focalizarlo en esto, pero que ha habido momentos en que se iba a quemar rueda, ¿no? Y estos son arquitecturas que ya sabemos que no duran para siempre, ¿no? Que sabemos que tienen una caducidad muy corta. Quizá nosotros ya no estaremos cuando caduquen, o cuando se caigan, ¿no? Pero es muy corta. No sé, no quiero hablar de la catedral, pero estos galpones que te digo tienen siglos y están ahí delante del mar, hechos con mares, delante del mar, con la sal y con no sé qué, con el temporal, y siguen ahí, siglos. No 2 décadas, no, esto no es nada. Pero los de los años 60 están mal, los que están delante del mar. Había unas cuestiones de tiempo que ha transformado socialmente, ha transformado la industria, ha transformado muchas cosas que ha hecho que estas 1000 canteras sean 12, ha cambiado el sistema. Yo creo que, pues, bueno, sea tarde o no, creo que es tarde, pero que tenemos que hacer lo posible para recuperar todo esto que aún tenemos y que no se ha borrado 100%. Y utilizar la industria para transformarlo también, ¿no? No es un enemigo la industria, es fantástico, pero a ver si somos capaces de reconducirlo. Sí. Muchas gracias. No, gracias. Yo tengo una voz fuerte. Yo tengo una pregunta con respecto a las casas unifamiliares. Esas viviendas, o sea, los clientes de esas viviendas, ¿eran gente que ya estaba concienciada con cierta ecología o con estas formas de habitar? ¿O le convencisteis vosotros para que fueran en esa dirección? No está mal, la pregunta es compleja. Es compleja porque hay gente que viene preocupada con esto ahora, pero al inicio creo que no. Incluso hay gente que lo valora con el paso del tiempo porque, hostia, es que me ha dicho fulanito que paga no sé cuánto cada mes de electricidad y yo pago tal. ¿Por qué será? ¿No?
Esto nos pasa, esto es verídico, es real, ¿no? Pero hay gente también que yo creo que no necesita que les expliques estas cosas. Unos porque no lo saben, porque ya lo saben, y otros porque no lo valoran, ¿no? Hay clientes tenemos de todo tipo, realmente, ¿no? Las casas del principio eran amigos, familiares y todo tipo de perfiles, ¿no? Que ahora es verdad que tenemos alguna llamada de gente que está interesada en cierta cosa, en cierto perfil y un cierto tal, ¿no? Con más o menos presupuesto, esto no tiene nada que ver, ¿eh? Catalina y Joan era un presupuesto cortísimo, ¿no? En cambio, Birgit es un presupuesto mucho más amplio, por esto pudimos utilizar la piedra en el suelo, por ejemplo, ¿no? Pero, claro, el foco, la manera de proceder es la misma. Lo que pasa es que hay algunos, en todo esto, hay maneras y maneras de explicar las cosas. Puedo poner la primera diapositiva y volver a empezar y explicar la conferencia otra vez sin hablar ni un momento de esto. Y hablar de la tipología, hablar de la relación con el espacio exterior, que cómo se vive, de lo alto, de lo bajo. Es decir, que hay un poco ahí como de que tú pones tus ingredientes, cocinas con esto que tenemos, salen cosas que se parecen, más o menos, ¿no? Más o menos se parecen, pero la manera de explicarlo, ahora dirías tú de venderlo, ¿no? Se lo habéis vendido, de venderlo, pues es diferente en cada caso, creo yo, ¿no? Y hay, ya sé, normalmente son parejas, ¿no? Uno de los dos normalmente ni se interesa por lo que haces, no, sí. Otro que, bueno, quiero pagar, es fácil de limpiar. No, claro, tenemos estas preguntas como mundanas, que son importantísimas también, ¿eh? Pero que también están ahí, ¿no? Entonces, yo creo que incluso puede jugar en contra el venderlo solo con la bandera de, llamémosle producto local para hablar rápido, ¿no? Que muchas veces pasa que el tomate de aquí al lado, que es riquísimo, que ha madurado en la planta, que lo han cogido hace unas horas, está fantástico, pero el barato es el que viene de Chile. Entonces, vender que esto es, a veces la gente, ¿no? Entonces, creo que depende de cada caso, depende mucho de cada caso, ¿no? También es cierto, me desnudo un poco, que uno se da cuenta con el tiempo, ¿no? Es decir, lo hemos comentado antes, ¿no? Que se hace camino al andar, ¿no? Y tú, hay un momento, te giras y dices, de hecho nos pasó con un artículo que salió hace años ya, que alguien dijo que nosotros no sé qué, y piensas, ostras, pues sí, Irene, es esto que hacemos, ¿no? Y te giras y dices, ah, sí, pues coleccionando esto resulta que, ¿no? Y ahora, evidentemente, casi se transforma en estrategia, pero no es una estrategia desde el principio. En el principio yo diría que eran más cosas que se podían resumir con sentido común. Esta palabra que todos nos entendemos, ¿no? Y que estaría de acuerdo casi el 100% de la población, ¿no? Sentido común, ¿no? Hablamos en la comida y yo he dicho un momento que yo estudié en el Vallès, cerca de Barcelona, y después cuando acabamos con Irene de Barcelona por temas personales, es igual, bueno, es igual, sí, nos fuimos a vivir a Mallorca, ¿no? Empezamos allí construyendo, ¿no? Y he comentado que vas haciendo y parece que te salen cosas de las que te han educado, pero sin querer, que lo llevas intravenoso, pero no es que nadie te haya dicho producto local, producto local. Pero en casa, bueno, yo soy de pueblo, de un pueblecito, tenemos gallinas, explico una anécdota muy torpe, ¿no? Pero es una evidencia. Tenemos gallinas en casa, ¿no? Entonces, no tenemos desechos orgánicos que tiramos al camión que pasa el miércoles y el no sé qué. No, esto se lo comen las gallinas. Esto es un hecho que yo he nacido con ello y yo cuando como un melón, pues la cáscara del melón la corto a trocitos porque las gallinas si lo tiras entero no se lo comen, ¿no? Es una tontería, es una chorrada. Lo explico como metáfora de que hay cosas que quedan, ¿no? Y te das cuenta que sin querer estás haciendo eso con arquitectura. Y no tiréis los ladrillos. Claro, no tiréis la comida al no sé dónde. Esto es para las gallinas, esto alguien lo va a aprovechar, ¿no? Bueno, esto que es, que puede sonar como muy romántico y tonto, ¿no? Pero yo creo que está en la base de todo esto. Y cuando tú
empiezas, que dices, bueno, hagamos algo como tranquilo, silencioso, que no grite, no icónico, ¿no? Cuando nosotros estudiábamos estaba Frank Gehry haciendo el Guggenheim, ¿no? Pero a mí que me miren me irrita, ¿no? Y entonces intentas ser silencioso, producir con sensatez, dijéramos, ¿no? Para entendernos. Y salen cosas que cuando te das cuenta dices, bueno, es que realmente la arquitectura tradicional es sensata o no es, ¿no? Y hoy en día, hoy por hoy, yo creo que la arquitectura o es sensata o no es. ¡Ay! No cachis la madre. No, ay. Pues es sensata o no es, ¿no? Creo que no ha entrado dentro. Sí, no está. Genial. Uy, disculpas. Pues esto, que es sensata o no es, ¿no? Y hubo, creo, un tiempo en que sí, que había arquitecturas que todo valía, dijéramos, ¿no? Y pienso que ahora no vale todo, ¿no? Y nos damos cuenta con el tiempo. Digo esto, que de entrada, cuando empezamos, principios de los 2000, no era como, vamos a hacer la bandera. Poco a poco dices, pues sí, estamos haciendo esto, caray. Por sensatez o por, diré, cultura, pero cultura de pueblo, de base, ¿no? Dijéramos, como sensata, ¿no? Casi sin querer, entre comillas, ¿no? No sé, o sea, si me has preguntado, es que no sé. Sí, vale, más o menos, ¿no? Gracias. Sí, y yo quería resaltar, y lo comentaba antes con Paula, la manera de proyectar que tenéis, que realmente es un proyecto de lugar. Realmente cuando abordáis la forma de viene, no como antes, más relacionada con la función o con el programa, sino con el lugar, con los recursos, con el territorio, ¿no? Y cómo la forma va saliendo sola, o sea, que casi os habla el lugar, ¿no? Sí. Y ese diálogo, lugar, territorio, materiales, recursos, o sea, es muy interesante. La forma de llegar al resultado final que habéis mostrado me parece ya en sí misma digno de resaltar, vamos. Gracias. No, sí. Sí, otro día volveremos, vendrá Irene, ¿no? Os explicaremos ahora, lo digo por esto de que un poco, habrá quien dirá, no, pero tú lo dibujas, cabrón, pues claro que lo dibujo, pero un poco se te van de las manos los proyectos. Os explicaré, ahora estamos acabando ya a final de año una iglesia en Bélgica, ¿no? Y sí, las decisiones las tomamos, pero diría yo, ¿a quién se le ocurrió hacer aquello? Bueno, es el lugar mismo quien lo hizo. No, sí depende de nosotros, pero es como la mirada que ponemos, no el objeto. El ejemplo de Suiza, que también sirve, que es más mundano, por decirlo así, más imaginable que la iglesia, también porque es una escuela y no es una iglesia, estas cosas, bueno, de lo terrenal. Curioso que en Suiza hacen una cosa que es muy bonita realmente, que es que los concursos son abiertos y entonces se escribe el acta del jurado antes de abrir el sobre del ganador. Y se escribe un párrafo para cada proyecto finalista. Y el párrafo empezaba diciendo que habíamos ganado porque era el proyecto más suizo de todos los que se habían presentado y que pertenecía al lugar y no sé qué. Y cuando abrieron el sobre, me cachis la mar, son de Mallorca, estos tíos no son ni de aquí, pero ¿cómo se llaman? Me dijo el alcalde, que miramos los apellidos y todo, pero si no soy de aquí, ¿no? Pues no, ni hablamos francés. Pero había salido de esta cosa de las granjas de allá, ¿no? De que son estos como edificios en el paisaje, como de madera, como viejunos, compactos, tranquilos, volúmenes muy sencillos, con estas escamas, no sé qué. Pues bueno, y apareció aquello como, no, tranquilo, sí que no me cae encima. Pues bueno, que apareció como del propio lugar. ¿Sí? Estoy de acuerdo en proyectar el lugar. Y después pasa una cosa que, claro, tú te vas, pero el edificio queda. Y tú no estarás allí para decir, no, bueno, es que esto lo hicimos porque... No, tú te vas, y aquello queda y habla por sí mismo, ¿no? Y entonces o pertenece al lugar o
será un icono, una rara avis, una cosa que depende. Antes he hablado del Guggenheim, pero bueno, el Guggenheim tenía otras cosas, que era una estrategia comercial, no sé qué, no sé cuánto, de llamar la atención, etcétera, que allí funciona. Sí, no me quería meter con esto porque no quiero, pero cada cosa en su lugar, ¿no? Sí, sí. Una bueno, pregunta o comentario más. ¿Online tampoco, chicos? Todo cámara apagada. Bueno, pues yo creo que vamos rematando, Jaume. Muchísimas gracias por haber venido a la tercera, pero haber venido a Cádiz. Creo que es sumamente generoso que nos hayas contado no solo los proyectos, sino las reflexiones de los proyectos, que a su vez nos hacen recapacitar a nosotros. Has dicho una cosa como muy por encima, que es la evidencia. Esto es muy evidente, pero se nos olvida. Yo creo que a todos se nos olvidan esas evidencias y está bien que tengamos esa capacidad de reflexionar y de recordar y creo que en eso ha sido un gran acicate. Hemos ido acuñando algunos términos en estos ciclos, como navegar a vela. ¿Cuál era el otro? Se me ha olvidado ahora. Bueno, pero me quedo con lo que has dicho hoy de volver a ser algo más animales. Quizás yo creo que sí, volver al origen era otra de las cuestiones, volver al origen, navegar a vela. Y lo de volver a ser más animales me ha encantado. Yo creo que tiene un punto de eso, de filosofía y de reflexión y de introspección, ¿no? Es que hay una cosa muy curiosa que es, claro, esto puede sonar como pseudopoético, romántico, tonto, ¿no? Es así. Pero seguramente muchos de aquí conocéis la casa esta de Utzon en Mallorca, ¿no? Para nosotros, hablo en plural, los jóvenes arquitectos de Mallorca, me incluyo, menos jóvenes cada día, pero bueno, aún ahí. Pero es un referente, es un puntal, ¿no? Curiosamente era un danés, no era un mallorquín, que había otros, ya podemos hablar después, pero había otros haciendo sus pinitos que están realmente bien. Pero esa casa, que para mí está hecho por un arquitecto cuando acaba su carrera, que tiene mucho conocimiento, que sea Mallorca, y yo creo que piensa, aquí no me encontrará nadie. Aquí, lejos del ruido, lejos de allá que me han echado, que no me quieren, me retiro aquí y me hago esta pocilga casi, ¿no? Porque por un lado, aquella casa es una pocilga construida con 4 piedras. Cuando la ves dices, ¡buah! Y por otro lado es un templo para los dioses. Es teatro griego, es templo, es todo esto. Está llena de lecciones. Pero le pasa una cosa a esa casa. No sé si habéis estado algunos y si habéis dormido algunos. Pero yo, cuando estoy allí y ahora giro la tortilla, me siento animal. Es decir, no es convertirnos, sino que cuando tú estás allá, y os lo digo así, quieres andar descalzo, quieres como tocar, sentarte, tocar. Y me pasó un caso, después, hacedmelo recordar, os enseño la foto. He dormido allí varias veces, pero la última vez fue el febrero pasado. Bueno, ahora os pueden ser estadas, residencias allá, ¿no? Y un chico danés que habíamos tenido en el estudio estuvo allí una semana y nos invitó a ir con la familia. Estuvimos creo que 2 noches, febrero. Y había una cosa que siempre había pensado, que creo que no se puede hacer, pero la hicimos, que es hacer fuego en la fogaña que tienen ahí, ¿no? Y bueno, cogimos un poco de ramas secas y hojas secas de pino, que prende rápido, y tengo, bueno, 2 hijos, dos hijos, la niña Aina y un niño Biel. Apagamos las luces, hicimos este fuego, ¿no? Y hay una imagen de animal, casi de cueva, de primitiva como de base humana, que es una casa, ¿no? De los niños sentados casi hipnotizados delante del fuego, en el suelo, es un pijama gordo, pero en el suelo, nosotros ahí en el sofá, la luna en el mar, y estas cosas son la pera, ¿no? Y es como la base del todo.
¿qué hacemos aquí en este mundo? Vamos a pasar de puntillas sin desmontar mucho lo que hay, siendo equilibrados, siendo un poco más animales. En breve nos vamos todos, ¿no? Con lo cual, no desmontemos mucho esto que nos han dejado, ¿no? Dejémoslo aseadito y también como podamos, ¿no? Esa imagen que después os enseño es una imagen de unos animales dentro de una arquitectura animal, de otro animal que vino y se enamoró de 4 piedras y las puso también como pudo, de los recursos locales que estaban allí, de unas tipologías que quizá no había practicado en su vida, que es la casa patio, pero a lo largo y no, porque la parcela no daba para más, ¿no? Y es esto, ¿no? Como esta cosa enraizada, primitiva y de pasar de puntillas, ¿no? Que es una lección enorme que nos dio Hudson, ¿no? Pues acuñamos este nuevo concepto de volver a ser animales y te agradecemos enormemente que hayas venido, Jaume. Esperamos poder invitarte de nuevo en alguna otra ocasión. Y ahora podemos seguir charlando y comentando en el patio. Nos vemos todos ahora en el patio y rematamos, ¿vale? Muchísimas gracias. Gracias a todos.